Con Joaquín Crespo asesinado, el liberalismo amarillo fracturado y junto al lema Nuevos hombres, nuevos ideales y nuevos procedimientos, comienza el gobierno de quien marchó desde la región andina hasta Caracas con 60 hombres, logrando el éxito de la revolución restauradora y conseguir la presidencia en 1899. Cipriano Castro llegó al poder con la mentalidad de que se debía cambiar la dinámica política del país por las constantes insurgencias de los caudillos que querían apoderarse de la región. Para lograrlo, Castro formó una Fuerza Armada Nacional, compró armamento y capacitó a las tropas para tener un ejército en condiciones óptimas. Con él al mando, la censura de la prensa de opinión se intensificó hasta el punto de impedir en su totalidad la libertad de expresión en contra del gobierno. Sin embargo, esto no fue impedimento para que durante su mandato surgieran diferentes medios impresos. Fue así como en 1904 nació en Lara el diario El Impulso, de la mano de Federico Carmona. Tras emerger el periódico, gran parte de la cantidad de analfabetas disminuyó significativamente. Asimismo, el periódico El Pregonero, fundado en 1893, dirigido por Rafael Arévalo González y editado por Eduardo León Ponte, fue muy importante, al igual que la revista El Cojo Ilustrado, fundada en 1892, dirigida por Manuel Revenga y editada por Jesús María Herrera Irigoyen, enfocándose principalmente en los temas culturales. La prensa priorizaba enaltecer las hazañas del presidente, y por las tecnologías de la época la información tardaba en difundirse. Este tiempo histórico no fue bueno para el periodismo, puesto que los redactores y editores podían ser perseguidos, encarcelados, torturados o hasta exiliados si expresaban algo que disgustara a Castro. El presidente realizó acciones durante su administración en contra del cable francés, que conectaba la ciudad de Caracas con la ciudad francesa de Marsella. Esto dificultó a los periodistas estar al día del acontecer extranjero. A su vez, Castro tuvo que hacerse cargo de un país endeudado, deuda que no pudo pagar a tiempo, ocasionando que potencias como Alemania e Inglaterra decidiesen bloquear las costas de Venezuela en 1902 para apoderarse de las aduanas y garantizar sus pagos. Castro respondió a esto con un discurso en su proclama del 9 de diciembre, que despertó el nacionalismo de la población y concitó la solidaridad de otros países. El mismo fue muy audaz y muy estratega. Supo aprovechar la situación del bloqueo a su favor, haciendo que los norteamericanos expulsasen a los extranjeros y luego sancionando una petrolera estadounidense. Lamentablemente, esto tuvo como consecuencia la ruptura de las relaciones exteriores con Estados Unidos y Holanda, creándose una aversión hacia Castro tanto nacional como internacional. Por eso, el 19 de diciembre de 1908 se llevó a cabo un golpe de Estado en contra del gobierno de Cipriano Castro, encabezado por Juan Vicente Gómez con el apoyo del gobierno estadounidense, aprovechando que Castro tuvo que abandonar el país para tratarse una enfermedad renal y dejando a Gómez, quien había sido su mano derecha, a cargo durante su ausencia. Ante esta acción de Gómez, la sede del periódico El Constitucional fue destruida por la ira de las personas. Juan Vicente Gómez encabezó una dictadura de 27 años bajo el lema Unión, Paz y Trabajo. El periodo gomecista se caracterizó por ser agridulce. Por una parte, desarrolló la economía con la venta del petróleo, que permitió que el país avanzara en otros aspectos como la construcción de carreteras y obras públicas. Pero por otro lado, los venezolanos vivieron bajo un régimen muy atroz en el que la censura y el terror eran las herramientas principales. En el comienzo de su mandato presidencial, Gómez permitía la libertad de prensa con ciertas limitaciones, permitiendo críticas sutiles de los opositores. Sin embargo, esto cambió radicalmente. Un ejemplo es El Panorama, diario que el 10 de abril de 1923 tuvo que clausurar por orden del presidente, tras publicar una nota que no fue de su agrado, siendo el director Ramón Villasmil y el redactor Adalberto Toledo condenados a prisión en el castillo de la isla de San Carlos en Zulia. Otra muestra de la intolerancia de Gómez hacia la libertad de expresión fue lo acontecido con la llamada Generación del 28. Se trató de un grupo de estudiantes que durante la Semana del Estudiante de 1928 se manifestaron por las calles de Caracas pidiendo libertad, lo cual produjo el encarcelamiento de los líderes estudiantiles. El resto de los estudiantes se entregaron como muestra de apoyo con sus compañeros. Esto tuvo un impacto en la sociedad, que se unió a la lucha mediante huelgas y protestas. Finalmente, algunos estudiantes fueron exiliados y otros fueron enviados a construir carreteras. Para lograr el firme control sobre la población, el benemérito recurrió al uso de la represión y fuerza letal impuesto mediante un reformado Ejército Nacional. Quien fuese apresado era llevado a la Rotunda, cárcel en el que la mayoría no lograba sobrevivir debido a las torturas inhumanas. En sus bebidas se colocaba vidrio molido, en sus pies se les amarraban grilletes y bolas de acero, y hasta colocaban veneno en los alimentos de rehenes que significaban una gran amenaza para el régimen y Gómez. Entre los presos políticos podemos destacar a Román Delgado Chalbaut,
José Rafael Pocaterra, Andrés Eloy Blanco y Arévalo González, director del periódico El Pregonero. Dicho diario fue uno de los periódicos más resaltantes de la época entre el gobierno de Castro y principios del gomecismo, estando presente entre 1893 a 1913, caracterizándose por ser un periódico de opinión en oposición hacia las dictaduras. Fue remarcable por sus grandes avances en el periodismo venezolano, iniciando con un sistema de impresión de rodillos que les permitía editar 8.000 ejemplares a la hora. Además, en este periódico se publicaron las primeras encuestas y entrevistas en Venezuela. Sin embargo, al publicar la postulación de Eduardo Félix Montes para la presidencia, fue destruido y obligado a cerrar. Tras el cierre de este, nace El Nuevo Diario, periódico que fue la gran ventana de Gómez en el ámbito informativo, que en 1915 pasó a ser dirigido por Laureano Vallenilla. Este se encargó de honrar y enaltecer constantemente al régimen y a su política de gobierno. Esa admiración por parte de Vallenilla hacia Gómez se vio reflejada notoriamente al compararlo con el libertador Simón Bolívar, ya que ambos comparten fecha de nacimiento y curiosamente de muerte, pero también pusieron fin a prolongados periodos de disputas civiles en el territorio y le dieron paso a una era de progreso significativo en la nación. Durante la dictadura de Gómez, en los aspectos positivos podemos destacar la venta de petróleo que se vio impulsada por la reactivación de las relaciones exteriores y el conflicto de la Gran Guerra. El ingreso de divisas generó el crecimiento económico del país e incluso llamó el interés de empresas extranjeras que invirtieron en Venezuela, dando así la aparición de grandes hoteles, clubes y restaurantes de lujo. Asimismo, se llevó a cabo un plan de desarrollo con el fin de conectar al país tanto nacional como internacionalmente. Se construyeron más de 8.000 kilómetros de carreteras pavimentadas, puentes, puertos marítimos y aeropuertos. De hecho, en 1929 fue fundada Aeropostal Venezuela, la primera aerolínea nacional. Llegaron los primeros vehículos y aviones al país y se construyeron obras públicas como la Escuela de Aviación Militar en 1920, el Arco de Triunfo de Carabobo inaugurado en 1921 y la Plaza de Toros La Maestranza de Maracay fundada en 1933, entre muchas otras. Por otra parte, a pesar de la censura, nacieron diarios como El Universal, fundado en 1909 por Andrés Mata y Andrés Viga, el diario El Heraldo en 1922, fundado por José Calcaño Herrera y Francisco Paula Páez. Este se elaboraba en la imprenta Bolívar y poseía un gran formato, siendo su primera edición de 100 ejemplares. También se destaca el Carabobeño, publicado por primera vez en el año 1933, siguiendo una línea editorial antigomecista que llevó al exilio a su fundador, Eladio Alemán Sucre. Pero el hecho más importante en los medios de comunicación de la época sucedió en 1926. La radio llegó a Venezuela con la emisora Aire, en manos de Luis Roberto Scholz, el coronel Arturo Santana y con el apoyo de José Vicente Gómez, el hijo del presidente. Aire comenzó con un radio de 3.2 kilómetros de alcance y se emitían noticias a favor del gobierno, un espacio infantil, música venezolana y la lectura de novelas. Solo duró 2 años, pues en 1928 hubo una rebelión militar en la que se encontraba participando el mismo José Vicente Gómez, quien fue exiliado, y la radio fue obligada a cerrar. Luego, en 1930, la radio volvería a escucharse en el país gracias a William Phelps, el dueño del almacén americano donde se vendían radios RCA. Phelps, junto a Edgar Anzola, fundaron la emisora Uno Broadcasting Caracas, que contenía una programación musical, difusión deportiva, radionovelas y lo que se considera como la primera radiodifusión de noticias, el diario hablado. La cruenta dictadura llegó a su fin el 17 de diciembre de 1935 con la muerte de Gómez en Maracay por un trastorno prostático que se convirtió en cáncer y afectó al páncreas, aunque debido a la gran censura de la época siempre ha existido cierto misterio con los datos de su muerte. Los venezolanos, al enterarse de la noticia, salieron a la calle eufóricamente gritando: ¡El Bagre ha muerto! ¡Viva la libertad! Las propiedades de los gomecistas fueron destruidas, sus cuadros arrancados de las paredes y quemados, y la imprenta del Nuevo Diario sufrió la misma suerte que el Constitucional, ya que fue invadida y destrozada por los ciudadanos. Con la muerte de Gómez, la emisora 1BC cambió su nombre a Radio Caracas Radio y al año siguiente Eleazar López Contreras, el nuevo presidente de Venezuela, mandó a destruir la rotunda para cerrar esta época tan oscura del país. Como pudimos apreciar, este periodo del binomio Castro-Gómez, aunque manchada por la crudeza de los gobernantes, fue una época llena de muchísimos cambios en el país, sobre todo en el ámbito periodístico, con el surgimiento de diversos diarios y la llegada de la radio, junto a un gran avance económico e infraestructural en la nación.